20 años de matrimonio. Y solo 2 veces me tocó de verdad. 2 veces en 2 décadas. ¿Y sabes lo más triste? Esas 2 veces fueron solo para darme hijos, nada más después de que él murió. Descubrí por primera vez en la vida lo que era sentir placer. Si estás viendo esto y te identificas con esta historia, deja un like aquí abajo, comenta de qué ciudad me estás escuchando y suscríbete al canal. Necesito saber que no estoy sola en este viaje. Mi nombre es Elena. Tengo 62 años hoy, pero cuando comenzó esta historia solo tenía 23. Era 1986 y yo era una chica de familia tradicional del interior de Castilla-La Mancha, criada para ser esposa, madre y ama de casa. Mi madre siempre decía que una mujer decente no hablaba de ciertas cosas, no pensaba en ciertas cosas y definitivamente no sentía ciertas cosas. El cuerpo era un templo sagrado reservado solo para el marido, y aún así, únicamente para cumplir el deber de generar hijos. Kenochi Fernando en la misa del domingo. Él tenía 35 años, 12 más que yo, y era el hombre más respetado de la ciudad. Dueño de tierras, criador llover, siempre con traje y corbata, incluso con el calor de 40 grados que hacía en esa región. Mi padre se alegró mucho cuando Fernando pidió mi mano. Recuerdo el aroma del café recién hecho en la cocina esa mañana, mi madre preparando el mejor bizcocho de maíz que sabía hacer, arreglando la casa, como si el papa fuera a visitar. Fernando se sentó en la sala con mi padre, y yo me quedé en la cocina ayudando a mi madre como era de esperar. Podía oír su voz grave a través de la pared delgada, hablando de propiedades, del futuro, de la familia. No mencionó el amor ni una vez. Mi madre tomó mi mano, con esas manos ásperas de tanto lavar ropa en el lavadero, y me dijo en voz baja: Helena, este es un buen hombre. Tendrás una vida segura, una casa buena, nunca pasarás necesidades. Eso es lo que importa. Casé 3 meses después. El vestido era de mi tía, remendado y ajustado a mi cuerpo delgado. La iglesia estaba llena. Toda la ciudad vino a ver la unión del hombre más importante de la región con la hija menor de los García. El sacerdote habló de obediencia, de los deberes sagrados del matrimonio, de cómo la mujer debía ser sumisa y el hombre proveedor. Fernando me dio un beso rápido en los labios cuando el sacerdote lo autorizó, tan rápido que apenas sentí el sabor. Sus labios eran finos y secos. La fiesta fue en su casa, que ahora sería también la mía. Era enorme comparada con la choza donde crecí con mis hijos. Tenía suelo de baldosa fría, no era de tierra apisonada. Tenía baño dentro de casa, con agua corriente. Tenía una cocina de leña nueva y ollas de aluminio reluciente colgadas en la pared. Recuerdo pasar los dedos por esas ollas y pensar que mi vida había cambiado para siempre. La noche de bodas fue un viernes. Fernando había preparado el cuarto. La cama estaba arreglada con sábanas blancas impecables, que olían a jabón de coco. Apagó la luz por completo en oscuridad total. Oí el sonido de él quitándose la ropa, el cinturón golpeando el suelo, la tela del pantalón deslizándose. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Vino a la cama y dijo solo: relájate, va a doler un poco, pero es normal. No me besó, no me abrazó, no dijo que estaba bonita o que me amaba. Sus manos eran rápidas, funcionales, como quien ejecuta una tarea necesaria pero desagradable. Levantó mi camisón y en menos de 5 minutos todo había terminado. Rodó hacia un lado, me dio la espalda y se durmió. Yo me quedé allí, mirando el techo invisible en la oscuridad, sintiendo un dolor agudo y una humedad extraña entre las piernas, preguntándome si era solo eso. En las semanas siguientes, establecimos una rutina. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar su café, pan casero, mantequilla, queso, café, fuerte y oscuro. Él comía en silencio, leyendo el periódico que llegaba de Madrid con 3 días de retraso. Después iba a cuidar las fincas, volvía solo para el almuerzo y la cena. Por la noche, veíamos televisión en la sala. Él en un sillón, yo en el sofá, siempre a la misma distancia. Pasaron los meses y no quedaba embarazada. Veía la preocupación creciendo en su rostro, en las arrugas que se formaban entre las cejas cuando me miraba. Mi suegra, doña Aparecida, empezó a hacer comentarios. ¿Será que Elena tiene algún problema? ¿Será que no sirve para ser madre? Ya hace casi un año, Fernando. Necesitas herederos para todas esas tierras. Una noche,
6 meses después de la boda, Fernando entró en el cuarto con una determinación diferente. Elena, necesitamos tener un hijo, dijo sin rodeos. Hoy vamos a intentarlo de nuevo. Fue la segunda vez que me tocó como marido. El mismo proceso mecánico, la misma oscuridad, el silencio, pero esta vez funcionó. 2 meses después, descubrí que estaba embarazada de Rodrigo. El embarazo fue solitario. Fernando se alegró con la noticia. Hasta sonrió. Algo raro en él, pero no se acercó más a mí en nada de abrazos, nada de caricias en la barriga creciente, nada de preguntar cómo mentía. Proporcionó todo lo que necesitaba materialmente. Llamó al mejor médico de la región, compró vitaminas, mandó a la sirvienta a hacer caldos pero nunca tomó mi mano durante una consulta. Rodrigo nació en una madrugada de marzo después de 14 horas de parto. Fernando estaba en la sala de espera. Cuando el médico salió para dar la noticia hoy que preguntaba, ¿es niño? ¿Está sano? Genial. Ni siquiera vino a verme primero. Fue directo a conocer al heredero. 3 años después, necesitábamos otro hijo. Doña Aparecida insistía en que un niño solo era peligroso. Si pasaba algo, no habría continuidad. Entonces, ocurrió la tercera y última vez. No, dije que fueron 2 veces solo antes de que él muriera, ¿verdad? Es que no cuento la noche de boda, porque aquello fue solo dolor y confusión. Las 2 veces que realmente cuento son estos intentos deliberados de tener. La segunda vez generó a Rodrigo. La tercera y última vez generó a Ricardo. Después de que nació Ricardo, Fernando nunca más entró en mi cuarto por la noche, nunca más me tocó. Ni por accidente tenía sus herederos, 2 niños sanos y fuertes. Misión cumplida. Dormíamos en cuartos separados oficialmente. Ahora decía que era porque yo me despertaba mucho con los niños y le interrumpía el sueño. Los años se arrastraron así. Yo cuidaba de la casa, de los niños, de las comidas, de la ropa lavada y planchada. Fernando administraba las fincas, hacía negocios, viajaba ocasionalmente. Éramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo, unidos solo por los apellidos iguales y los hijos que compartían. En las fiestas familiares, en las misas, en las reuniones sociales, parecíamos la pareja, perfecta en el respetuoso y proveedor, yo dedicada y recatada. Pero por la noche, cuando la casa se silenciaba y me acostaba sola en esa cama de matrimonio vacía, una inquietud crecía dentro de mí, algo que no sabía nombrar. Mis amigas de la infancia, las pocas que aún hablaban de estas cosas en susurros avergonzados, mencionaban sensaciones que yo nunca había experimentado, hablaban de escalofríos, de calor, de deseo. Yo no entendía. Para mí, aquello era solo un deber cumplido, una función biológica necesaria para generar vida. Empecé a preguntarme si había algo malo en mí en sí. Era defectuosa de alguna forma. Si otras mujeres realmente sentían lo que decían sentir, o si era todo mentira, exageración de telenovela. Intentaba no pensar mucho en eso. Me sumergía en las tareas domésticas, en el cuidado de los niños, en las oraciones, pero la pregunta persistía, como un picor que no puedes alcanzar para rascarte. Fernando murió cuando yo tenía 43 años. Infarto fulminante mientras inspeccionaba el pastizal. Cayó allí mismo, entre las ovejas, bajo el sol abrasador del mediodía. Cuando llegaron a avisarme, sentí una mezcla extraña de alivio y culpa por sentir alivio. Lloré en el velatorio, como se esperaba. Vestí de negro durante un año entero, como se esperaba. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Los primeros meses después del entierro de Fernando fueron extraños. La casa parecía más grande, más vacía, pero al mismo tiempo más ligera. Me despertaba por la mañana y no necesitaba tener el café listo a las 5 en punto. Podía tomarme mi tiempo, sentarme en el porche aún en camisón, sentir el aire fresco de la mañana en la piel sin preocuparme si estaba presentable o no. Rodrigo tenía 20 años y estaba en la universidad en Madrid. Ricardo tenía 17 y estaba terminando el bachillerato, pero pasaba el día entero en la escuela y con los amigos. Por primera vez en la vida, tenía tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para sentir, tiempo para ser Elena, no la esposa de Fernando o la madre de Rodrigo y Ricardo, solo Elena, pero no sabía quién era esa. 43 años de edad y no tenía idea de quién era cuando nadie miraba. Empecé a frecuentar un grupo de viudas en la iglesia. Doña Carmen organizaba encuentros todos los jueves por la tarde. Éramos 7 mujeres, todas entre 40 y 70 años, todas vestidas de negro o colores oscuros,
todas con historias de pérdida. Y renacer fue allí donde conocí a Marcia. Ella tenía 50 años, cabello gris que ni siquiera intentaba teñir, y una sonrisa que iluminaba toda la sala cuando reía. Marcia era diferente de las otras. No hablaba solo de nostalgia y de mantener viva la memoria de los maridos. Hablaba de libertad, de descubrimientos, de vivir. Una tarde, después de que las otras se fueran, nos quedamos solo los dos arreglando las sillas de la salita. Me miró con esos ojos castaños vivaces y preguntó en Elena, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? ¿Eras feliz con Fernando? La pregunta me tomó por sorpresa. Trug saliva. Enderecé una silla que no necesitaba ser enderezada. Y Di Yang él era un buen hombre, proveedor, respetable. Nunca levantó la mano contra mí a Marcia, dio esa sonrisa suya y replicó, ¿no es eso lo que pregunté? Pregunté si eras feliz. La miré sin saber qué decir. ¿Feliz? Nunca había parado a pensar si era feliz. Estaba agradecida, segura, respetada. Pero, ¿feliz? Marcia jaló una silla y se sentó, indicándome que hiciera lo mismo. Empezó a hablar de su matrimonio, de cómo su marido era parecido a Fernando. Buen proveedor, respetable pero distante. Dormían en cuartos separados desde hacía años. Contó que después de que él murió, empezó a descubrir cosas sobre sí misma que ni sabía que existían. ¿Cómo qué? Pregunté, genuinamente curioso. Se inclinó hacia mí y susurró, aunque no había nadie cerca, como que me gusta bailar. Como cute. Deseos son como que existe placer en este mundo que nos enseñaron a ignorar toda la vida. Sentí mi rostro enrojecer. Marcia, eso es pecado hablar de estas cosas. Ella rió. Una carcajada libre que resonó en la sala vacía. Pecado es vivir 40, 50 años sin conocer el propio cuerpo, Elena. Esa conversación se quedó martillando en mi cabeza durante días. Me pillaba pensando en eso mientras lavaba platos, mientras barría el patio, mientras me acostaba sola en la cama Empecé a prestar atención a cosas que siempre ignoré. La forma en que mi cuerpo reaccionaba cuando el agua caliente de la ducha caía en ciertas partes. El hormigueo extraño que sentía cuando leía ciertas escenas en alguna revista femenina que Ricardo dejaba por la casa. Marcia empezó a llevarme a lugares donde nunca había ido primero al cine. No iba al cine desde antes de casarme. Vimos una película francesa con subtítulos, llena de escenas que me hicieron desviar la mirada al regazo. Varias veces, Marcia comía palomitas a mi lado como si fuera lo más natural del mundo ver aquello. Después fuimos a una clase de baile de salón que el ayuntamiento ofrecía los sábados. Protesté. Dije que era demasiado vieja, que no sabía bailar, que iba a ser el ridículo. Me arrastró de todos modos. El profesor se llamaba Carlos. Tenía unos 40 y tantos años, cabello negro con hilos blancos en las sienes, sonrisa fácil y manos grandes y callosas. Cuando tomó mi mano para enseñarme el paso básico del vals, sentí una electricidad subir por mi brazo que me asustó. Perdón, dije automáticamente, sin saber por qué pedía disculpas. Él sonrió y dijo, relájate, Elena. Y solo baile, deja que el cuerpo sienta la música. Deja que el cuerpo sienta. Nadie me había dicho nunca que dejara que mi cuerpo sintiera nada. Siempre era lo contrario. Controlen, disciplinan, ignoran. Pero allí, en esa sala con suelo de madera que crujía, con esa música de violín, saliendo de una cajita de sonido vieja, con la mano de Carlos firme en mi espalda guiándome en los pasos, algo dentro de mí empezó a despertar. Fui a las clases todas las semanas. Marcia iba conmigo al principio, pero después de un mes, dijo que ya sabía lo suficiente y que yo debía continuar sola. Tú lo necesitas más que yo, dijo con esa mirada sabia suya. Seguí yendo. Carlos era atento con todos los alumnos, pero sentía que prestaba una atención especial en mí. Corregía mi postura poniendo la mano en misa. Sujetaba mi barbilla para que mirara al frente, no a los pies. Cada toque era profesional, pero dejaba mi piel hormigueando durante horas después. Una noche, después de la clase, me ofreció llevarme a casa. Estaba lloviendo fuerte y no había llevado paraguas. Su coche era sencillo, un viejo Seat con asientos de cuero gastado, pero estaba limpio y olía a jabón. Durante el trayecto, hablamos de cosas triviales, la lluvia, el tráfico, las músicas de la clase, pero había algo en el aire, una tensión que no sabía nombrar. Cuando paró frente a mi casa, le agradecí.
y puse la mano en la manilla. Di yo mi nombre Elena, solo eso. Pero la forma en que lo dijo, con esa voz ronca, hizo que algo se revolviera dentro de mí y me giré para mirarlo y nuestros rostros estaban más cerca de lo que había percibido. Puedo ver los poros de su piel, una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, los labios llenos y «Eres una mujer hermosa», dijo bajito. «No, Cersei. ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez?» Nadie lo había dicho nunca. Fernando nunca lo había dicho. Mi padre nunca lo había dicho. Me quedé sin aliento. Literalmente olvidé cómo respirar por un... Antes de que pudiera responder, se acercó y me besó. Fue suave al principio, casi una pregunta. Sus labios eran suaves y cálidos, nada como los labios finos y secos de Fernando. Algo explotó dentro de mí, una represa que había retenido agua durante 20 años, y de repente se rompió. Lobbies, de vuelta a... no sé de dónde vino ese coraje, ese deseo, pero vino... Mis manos fueron a su cabello, tirando, sintiendo la textura entre los dedos. Él gimió bajito y profundizó el beso, su lengua tocando la mía, y fue como descubrir un sentido que no sabía que existía. Mi cuerpo entero ardía, cada terminación nerviosa despierta y gritando por más. Ana apartó el rostro respondiendo agitado. Perdón, no debería haber. Lo interrumpí. No te disculpes, por favor, no te disculpes. Nos quedamos allí, parados, mirándonos bajo la luz tenue del poste en la calle, la lluvia tamborileando en el techo del... ¿Quieres entrar? Oí mi propia voz preguntar. Chocada por mi audacia, andudó. ¿Está Ricardo en casa? No. ¿Duerme en casa de un amigo hoy? Entramos en la casa, casi corriendo, riendo bajito, como adolescentes, haciendo algo prohibido. Temblaba, parte miedo, parte excitación, parte incredulidad. Por lo que estaba pasando, estaba mal. Fernando había muerto hacía solo 8 meses, pero Fernando nunca me tocó de verdad. Una voz dentro de mí gritó. Fernando nunca me besó así. Fernando nunca me hizo sentir viva. Fuimos al cuarto de invitados. No podía llevarlo al dormitorio que compartí con Fernando, aunque solo hubiera sido para dormir separados. Carlos me besó de nuevo, más urgente ahora, y sus manos exploraron mi cuerpo por encima de la ropa. Cada toque era una revelación. Así es como se toca a una mujer, con deseo, con ganas, no con obligación. Quitó mi blusa, despacio, besando mi cuello, mis hombros, haciendo un camino con la boca que me hacía temblar entera. Cuando llegó a mis pechos, algo dentro de mí se rompió. Empecé a llorar. No de tristeza, sino de alivio, de descubrimiento, de años y años de letargo finalmente curados. Carlos paró inmediatamente. ¿Hice algo mal? No, susurré entre lágrimas. Lo hiciste todo bien. Es que nadie nunca... Él entendió sin que tuviera que explicar. Me abrazó fuerte, me dejó llorar en su pecho hasta que las lágrimas se secaron. Después, con una ternura que ni sabía que existía entre hombre y mujer, me mostró lo que era el placer. Despacio, preguntando en cada paso si estaba bien, si quería continuar. Era tan diferente de esas 2 veces mecánicas con Fernando, que parecía otra cosa completamente. Era como comparar una ejecución fría con una sinfonía. Cuando terminamos, acostados lado a lado en esa cama de invitados con sábanas que olían a lavanda, finalmente entendí lo que Marcia había intentado decirme, entendí lo que todas esas mujeres en novelas y libros sentían, entendí que había pasado 20 años de matrimonio sin ser tocada de verdad, sin ser vista de verdad, sin ser deseada de verdad. Carlos se quedó toda la noche. Hablamos de todo y de nada, nuestros cuerpos entrelazados bajo la manta. Me contó sobre su matrimonio que terminó, sobre la hija que vivía en Barcelona, sobre los sueños que tenía de abrir una escuela de baile. Yo conté sobre la vida, que vivía en automático, sobre los años vacíos, sobre el descubrimiento tardío de que era más que solo una función. Cuando el sol empezó a clarear el horizonte, se vistió para irse. Me besó en la puerta, un beso largo y dulce. Y dijo gracias por esta noche. Airs special. Elena, nunca lo olvido. Sonreí, una sonrisa verdadera que venía de adentro. Gracias por mostrarme que aún estoy viva. Carlos y yo empezamos a vernos regularmente después de esa noche. No era un noviazgo oficial. Nada que pudiéramos anunciar a toda la ciudad. Yo aún era la viuda reciente del respetado Fernando. Y cualquier señal de que había seguido adelante tan rápido sería escándalo garantizado. Pero nos encontrábamos en su casa, a veces en la mía cuando Ricardo estaba fuera, en ciudades vecinas donde nadie nos conocía.
Cada encuentro era una lección sobre mi propio cuerpo. Carlos tenía paciencia infinita. Me enseñaba dónde me gustaba ser tocada, cómo respirar a través de las sensaciones, cómo pedir lo que quería, aun pedir. Ese era un concepto completamente nuevo para mí ahí, la idea de que podía desear algo, expresar deseo, decir sí o no según mi voluntad. Durante 20 años con Fernando, solo recibía lo que él decidía dar, que no era mucho. Con Carlos, era participante activo, no receptáculo pasivo, pero junto con este descubrimiento maravilloso venía la culpa. Llegaba en olas, generalmente de madrugada cuando estaba sola en la cama. La voz de mi madre resonaba en mí. Cabeza no una mujer decente no siente estas. Una mujer de familia no busca placer. Y peor, la voz de doña Aparecida, mi suegra, diciendo que Fernando apenas se había enfriado en la tumba, y yo ya me comportaba como mujer de la vida. Empecé a notar miradas en la ciudad. Nada explícito, solo esa forma que tienen las personas de mirar, cuando saben algo pero no lo dicen abiertamente. La vecina que siempre me saludaba efusivamente, ahora solo saludaba de lejos. La dueña de la panadería, que preguntaba sobre mi semana, ahora solo entregaba el pan y el cambio sin conversación. Marcia me alertó: están empezando a hablar, Elena. Tienes que tener cuidado. Han cuidado. Esa palabra me perseguía. Toda mi vida se había construido sobre cuidado. Cuidado para no decepcionar a los padres. Cuidado para no avergonzar al marido. Cuidado para no dar mala impresión. ¿Y a dónde me llevó eso? A 20 años de un matrimonio muerto, a 43 años de edad, sin haber sentido placer. Nunca. A una vida entera vivida para complacer expectativas ajenas. Pero Marcia tenía razón sobre las miradas. Una tarde, doña Carmen me llamó aparte después de la reunión de viudas. Elena, necesito hablar contigo de algo delicado, dijo con esa voz que la gente usa cuando va a regañar disfrazado de preocupación. Están comentando que te han visto entrar en el coche de Carlos varias veces, que los han visto juntos en Toledo. Sabes cómo es una ciudad pequeña. La gente habla. Sentí la sangre subir al rostro. ¿Y qué exactamente están diciendo, doña Carmen? Ajustó el chal en los hombros, claramente incómoda. Que estás relacionándote con él, en que no estás guardando el luto apropiado. Que estás dando mal ejemplo a tus hijos. Respire hondo, intentando controlar la rabia que subía. Mis hijos son hombres adultos, doña Carmen. Y mi vida privada es privada. Frunció el ceño. Tu vida deja de ser privada cuando eres miembro de esta comunidad querida. Fernando Fuan, pilar de esta iglesia. Tienes una reputación que velar, una memoria que honrar. Algo dentro de mí estalló. ¿Memoria? ¿Qué memoria, doña Carmen? La memoria de un hombre que me tocó 2 veces en 20 años solo para tener herederos. La memoria de dormir sola mientras él estaba en el cuarto de al lado. La memoria de nunca recibir un cumplido, un beso de buenos días, un abrazo de consuelo. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Doña Carmen me miró con una mezcla de shock y algo más. Algo que parecía comprensión reacia. Abrió la boca para hablar, pero continué. Pasé 43 años viviendo por las reglas. Fui la hija perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta, y al final, ¿qué gané? Soledad en una cama vacía, un cuerpo que ni sabía que podía sentir placer. Así que perdóname si ahora, por primera vez en la vida, estoy eligiendo ser. Salí de la iglesia sin mirar atrás. Las manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche en el bolso. Entré, cerré la puerta y dejé caer las lágrimas. No eran de arrepentimiento, sino de liberación. De rabia acumulada durante décadas finalmente encontrando voz. De frustración, con un sistema que me enseñó a ser pequeña, silenciosa, obediente, conduje hasta la casa de Carlos sin pensar. Abrió la puerta, vio mi estado y me jaló adentro. ¿Qué pasó? Conté todo entre sollozos. La conversación con doña Carmen, las miradas, los susurros. Me abrazó fuerte, haciendo círculos reconfortantes en mi espalda. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó. Por primera vez, alguien me preguntaba qué quería, no lo que se esperaba de mí, no lo que era correcto o apropiado, sino lo que yo quería. Lo Mayer YDH, quiero seguir aprendiendo sobre mí. Quiero vivir, Carlos. Por primera vez en la vida, quiero realmente vivir. Pero los comentarios continuaron e intensificaron. Ricardo llegó a casa una tarde con el rostro rojo de rabia. Es verdad,
Mamá, ¿es verdad que estás saliendo con el profesor de baile? La gente en la escuela dice que estás deshonrando la memoria del padre. Mi corazón se apretó. ¿Deshonrando? Ricardo, tu padre y yo teníamos una relación complicada. Me interrumpió. ¿Complicada? ¿Te dio todo? Esta casa, comida, ropa, educación para mí y para Rodrigo. ¿Y ni esperaste un año para reemplazarlo? Todo Ann me dio todo menos. Casi grité, pero me controlé. Me senté en el sofá e indiqué que se sentara también. Ricardo, te voy a contar algo que quizás seas demasiado joven para entender, pero necesito intentarlo. Tu padre era un buen proveedor. Sí hay, pero provisión material no es amor. Nunca me abrazó, nunca me besó de verdad, nunca preguntó sobre mis sueños o miedo. Dormíamos en cuartos separados desde que nací. Ricardo me miró confundido, pero estaban casados. Así es como funciona el matrimonio, ¿no? Una mezcla de tristeza y pena me inundó. Hijo mío, no es así como debería funcionar. El matrimonio debería tener afecto, pareja, intimidad. Tu padre era un buen hombre en muchas formas, pero no era un buen marido. Y yo fui una buena esposa que nunca se quejó, nunca pidió más, nunca cuestionó. Hasta que murió y me di cuenta de que había desperdiciado 20 años de mi vida en un matrimonio que era solo fachada. Rodrigo llegó de Madrid el fin de semana siguiente. Ricardo le había llamado, obviamente. Los dos se quedaron en la sala esperándome cuando volví de la clase de baile. Mamá, necesitamos hablar, dijo Rodrigo con esa seriedad que había heredado de su padre. ¿Sobre qué? Pregunté, aunque sabía exactamente. ¿Sobre ti? Comportándote de manera inadecuada. Sobre avergonzar la memoria de papá. Sobre actuar como... Se detuvo, sin valor para terminar la frase. ¿Cómo qué, Rodrigo? ¿Como mujer de la vida? ¿Es eso lo que ibas a decir? Miró al suelo. La gente está hablando, mamá. Está perjudicando nuestra reputación. Nuestra reputación, repetí, umargamen, YL. Mía, ¿les importa lo que sentí durante todos estos años? Sobre cómo era vivir con un hombre que me trataba como empleada e incubadora, no como esposa. Ricardo habló bajito, pero él te daba todo lo que necesitabas, menos lo que realmente importaba. Respondió. Menos afecto, menos humanidad básica. Rodrigo se levantó, claramente frustrado. Mamá, tienes 60. 43, interrumpí. Han 43 años. Y por primera vez en estos 43 años estoy eligiendo algo para mí, Ann. No para mis padres, no para mi marido, no para la iglesia, no para la ciudad, para mí. ¿Y si elegimos entre tu felicidad temporal y nuestra reputación permanente? Preguntó Rodrigo. La pregunta me cortó. Miré a mis dos hijos, esos hombres que había criado, y vi reflejadas en ellos las mismas actitudes que tenía Fernando, la misma priorización de apariencia sobre sustancia, la misma incapacidad de entender que las mujeres eran seres humanos completos, no solo extensiones de la familia. Entonces ustedes eligen la reputación, dije calmadamente. Eligen lo que la ciudad piense, lo que los amigos digan, cómo van a parecer, así como tu padre eligió, así como mi madre eligió por mí, Ann, y esperan que yo haga la misma elección, que sacrifique mi única chance de ser feliz para mantener una imagen que siempre fue mentira. La tensión en la sala era asfixiante. Ricardo miró a su hermano. Después, a mí no pedimos que te quedes sola para siempre, mamá. Solo pedimos que tengas respeto, que esperes un tiempo apropiado. Rodrigo asintió. Al menos completa un año de luto. Al menos haz las cosas con más discreción. Discreción. Otra palabra que me persiguió toda la vida. Sé discreta, no llames la atención. No molestes, no existas demasiado alto. Miré a mis hijos y dije algo que nunca había dicho antes. No, repitieron al unísono. No, confirmé. No voy a esperar un año arbitrario que alguien decidió ser el tiempo apropiado. No voy a vivir escondida como si estar viva fuera vergüenza. No voy a pagar mi felicidad para mantenerlos cómodos a ustedes. Los amo más que nada, pero no voy a vivir más por la aprobación de nadie, ni siquiera la de ustedes. La situación empeoró antes de mejorar. Rodrigo volvió a Madrid sin despedirse bien, solo un beso frío en la frente y un hasta luego tenso. Ricardo apenas me hablaba en casa. Pasaba los días encerrado en su cuarto o en la calle con los amigos. El silencio entre nosotros era más alto que cualquier grito. La gota de agua vino 3 semanas después.
en una mañana de domingo. Me estaba arreglando para ir a misa cuando sonó el timbre. Era doña Aparecida, mi suegra, acompañada del padre Augusto y de 2 otras señoras del consejo de la iglesia. Mi estómago se revolvió. Aquello no era visita social, era tribunal. Doña Aparecida entró sin esperar invitación. El padre y las señoras detrás de ella. «Necesitamos hablar, Elena», dijo con esa voz que no admitía. «Sobre tu comportamiento escandaloso que está manchando el nombre de nuestra familia». Respire hondo, intentando mantener la calma. «¿Escandaloso por qué, doña Aparecida?» El padre Augusto se adelantó, con ese aire paternal que siempre me irritaba. «Hija, entendemos que la pérdida de Fernando fue difícil, pero tu conducta reciente está causando gran preocupación en la comunidad. Tu relación impropia con ese profesor, tus salidas, tu falta de respeto por el periodo de luto. Esto no es comportamiento de una mujer cristiana». Sentí la rabia hirviendo. «¿Impropia? Padre, soy una mujer adulta y viuda. No estoy traicionando a nadie. No estoy haciendo nada ilegal». Una de las señoras, dona Teresinha, habló con desdén. «Estás haciendo algo inmoral. Estás dando mal ejemplo. Te estás comportando como esas mujeres que vemos en la televisión, en esas mujeres, el código para prostitutas, mujeres perdidas, mujeres sin valor, porque una mujer que busca placer, que elige su propia felicidad, solo puede ser eso en su cabeza». Doña Aparecida continuó: «Mi hijo te dio todo. Una casa, respeto, hijos, y tú escupes en su memoria, arrojándote a los brazos del primer hombre que aparece». Algo dentro de mí se rompió definitivamente. «Tu hijo, doña Aparecida, me dio todo menos lo que realmente necesitaba. Me dio una casa, pero nunca un hogar. Me dio respeto, pero nunca amor. Me tocó 2 veces en 20 años, 2 veces solo para tener herederos, y después nunca más. ¿Lo sabían? Sabían que dormíamos en cuartos separados, que nunca me abrazó, nunca me besó de verdad, nunca me trató como mujer, solo como empleada». El silencio que cayó fue absoluto. Doña Aparecida palideció. El padre Augusto abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Continué, las palabras fluyendo como un río que rompe la represa. «Pasé 20 años siendo la esposa perfecta de un matrimonio que era mental. Fernando era buen hombre en muchos aspectos, pero no Irabu. Marido, y yo fui demasiado buena, demasiado obediente, demasiado silenciosa. Nunca me quejé, nunca pedí más, nunca cuestioné, hasta que murió y me di cuenta de que había desperdiciado 2 décadas de mi vida». Doña Teresinha intentó intervenir, pero el matrimonio no es sobre placer carnal, es sobre familia, sobre deber, sobre prisión. Interrumpí. ¿Sobre anular a las mujeres? ¿Sobre enseñarnos que nuestros cuerpos no nos pertenecen, que nuestros deseos son pecado, que nuestra única función es servir y procrear? ¿Eso es lo que llaman matrimonio cristiano? El padre Augusto levantó la mano en gesto apaciguador. «Elena, entiendo tu frustración, pero eso no justifica... ¿Qué? ¿No justifica que quiera ser feliz? ¿No justifica que conozca mi propio cuerpo por primera vez a los 43 años? ¿No justifica que me sienta viva después de décadas de letargo?» Doña Aparecida se levantó temblando yijabía. «Estás avergonzando a mis nietos. Estás escupiendo en la memoria de mi hijo. Estoy viviendo», grité. «Por primera vez en mi vida, estoy realmente viviendo. Y si eso ofende a ustedes, si eso mancha reputaciones y avergüenza memorias, entonces, porque no voy a sacrificar más mi vida por expectativas ajenas». La otra señora, que había estado callada hasta entonces, habló bajito. «¿Y tus hijos? ¿No te importa lo que están pasando? Mis hijos son hombres adultos que van a tener que aprender que las mujeres son seres humanos completos, no propiedades o extensiones de la familia. Van a superarlo, o no. Pero no me voy a anular por ello». El padre lo intentó una última vez. «¿Qué vamos a decir a la comunidad? ¿Cómo explicamos esto?» «Digan la verdad», respondí cansada. «Digan que Elena despertó. Digan que decidió que 20 años de matrimonio muerto eran suficientes. Digan que eligió felicidad sobre reputación. O digan lo que quieran. Ya no me importa». Salieron en procesión. Doña Aparecida se detuvo en la puerta y dijo con voz helada: «Ya no eres bienvenida en mi casa. Mis nietos no necesitan una influencia tan negativa. Y en cuanto a la herencia de Fernando, voy a hablar con mis abogados». «Puedes hablar»,
respondí. Las tierras están a nombre de los niños de todos modos, y esta casa es mía. Fernando lo garantizó en el testamento. Ella salió dando un portazo, me derrumbé en el sofá, temblando de la cabeza a los... Acababa de quemar todos los puentes con la comunidad que me crió, con la familia de la que formé parte durante 20 años, con la iglesia que frecuenté toda la vida. Debería estar arrepentida, pero solo sentía un alivio como si me hubiera quitado una ropa demasiado apretada que llevaba décadas. Puesta llamé a Carlos. Vino inmediatamente. Me encontró aún sentada en el sofá, mirando al vacío. Me abrazó sin preguntar nada, solo sosteniéndome mientras procesaba lo que había pasado. Después de un rato, conté todo. Él escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, dijo en Elena, necesito decirte algo, a mi corazón se apretó. Aquí viene, pensé, va a decir que es demasiado, que no vale la pena todo este drama, que es mejor terminemos. Pero dijo Anne, me estoy enamorando de ti, Anne, de verdad. No es solo atracción física o aventura momentánea. Eres tú, Anne, tu fuerza, tu coraje, tu viaje de autodescubrimiento. Eres increíble. Empecé a llorar de nuevo, pero eran lágrimas diferentes ahora. Nadie me había dicho palabras así nunca. Nadie había visto valor en mí, más allá de mi utilidad como esposa o madre. Carlos me jaló más cerca y susurró, y si te pidiera que empecemos algo de verdad, no escondidos, no con vergüenza, una relación de verdad, ¿lo aceptarías? Lo miré, a esos ojos castaños que me veían como persona completa, a ese rostro que mostró ternura cuando solo conocía indiferencia. Sí, respondí, pero ¿sabes en qué te metes? La ciudad entera va a hablar, toda la familia se va a volver contra ti también. Anne sonrió, aunque hablen. Tengo 46 años, ya viví demasiado tiempo preocupándome por opiniones ajenas. Quiero vivir de verdad. Esa noche, Carlos se quedó, no escondido, no saliendo antes del amanecer. Se quedó, durmió a mi lado, se despertó conmigo. Por primera vez en toda mi vida adulta, me desperté con alguien abrazándome. El sol entraba por la ventana, iluminando el cuarto, y yo estaba acurrucada en los brazos de alguien que me quería allí. No por deber, no por obligación, sino por elección. Ricardo bajó para el desayuno y nos encontró en la cocina juntos. Carlos estaba haciendo café mientras yo cortaba frutas. Escena doméstica simple, pero para Ricardo fue un shock. Se detuvo en la puerta, mirándonos con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Buenos días, Ricardo, dijo Carlos calmadamente. ¿Quieres café? Ricardo me miró. ¿Pasó la noche aquí? ¿Pasó? Respondí sin desviar la mirada a Anne. Iba a pasar otras. Carlos y yo estamos saliendo de verdad ahora. Si no puedes aceptarlo, lo entiendo, pero no voy a esconderlo más ni pedir disculpas por ser feliz. Se quedó parado un largo momento. Podía ver la lucha interna en su rostro, la crianza tradicional batallando con el amor que me tenía. Finalmente, suspiró hondo y entró en la cocina. ¿Está bien?, dijo bajito. ¿Está bien?, repetí, sorprendida. Se sentó a la mesa. No entiendo, no estoy de acuerdo, y aún creo que está mal, pero pareces diferente. Mamá parece más ambiván. Si eso te hace feliz, ¿quién soy yo para impedirlo? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me acerqué a él y tomé su rostro. Gracias, hijo mío, sé que no es fácil para ti. Él tomó mi mano, solo no me pidas que lo llame padrastro, ¿ok? Todos reímos, la tensión disolviéndose un poco, pero la batalla estaba lejos de terminar. Doña Aparecida cumplió la amenaza. La semana siguiente, recibí notificación de sus abogados cuestionando el testamento, alegando que no era digna de administrar los bienes hasta que los niños cumplieran 25 años. Rodrigo llamó furioso, diciendo que la abuela lo estaba envenenando contra mí, que necesitaba parar con esa locura antes de perderlo todo. Pero ya no tenía nada que perder. O mejor dicho, tenía todo que ganar. Por primera vez, me tenía a mí misma. Los meses siguientes fueron los más difíciles y simultáneamente los más liberadores de mi vida. La batalla legal con Doña Aparecida se arrastró, consumiendo tiempo y dinero que no tenía. Usó cada argumento posible en que estaba mentalmente inestable, que era influencia negativa para los nietos, que había traicionado la memoria de Fernando de forma tan irrespetuosa que no merecía nada que llevara el apellido de la familia. Contraté a una abogada, la doctora Juliana, una mujer de 40 años que había vivido algo parecido después de su propio divorcio. Me miró durante nuestra primera reunión y dijo a Ana Elena,
Voy a ser honesta. En una ciudad pequeña, con jurado conservador, esto puede ir para cualquier lado, pero vamos a luchar. Porque lo que está en juego aquí no es solo dinero o propiedad, es el derecho a existir como ser humano completo. Rodrigo se puso del lado de la abuela inicialmente. Me llamaba semanalmente, suplicando que terminara con Carlos, pidiera disculpas, volviera a la iglesia, se comportara como una viuda decente debería. Cada llamada era una puñalada, pero me mantenía. No voy a volver a ser invisible. Rodrigo, no por ti, no por nadie. Ricardo, sorprendentemente, fue quien más evolucionó. Empezó a hablar con Carlos, a hacer preguntas, a intentar entender. Una noche, los tres estábamos cenando cuando Ricardo dijo: ¿Sabes, mamá? Hablé con Beatriz. Mi novia, le conté todo lo que está pasando y me hizo pensar en cosas que nunca había pensado. Beatriz era una chica lista de la ciudad vecina, estudiante de psicología. ¿Qué cosas?, pregunté. Él revolvió el plato, pensativo. ¿Cómo? Sí, trataría a Beatriz como papá te trataba a ti. Si encontraría justo que ella pasara 20 años sin afecto, sin cariño. Se sonrojó un poco, sin intimidad de verdad. Y me di cuenta de que no. Me horrorizaría si alguien la tratara así. Entonces, ¿por qué te estaba juzgando a ti por no aceptar ser tratada así? Me levanté de la mesa, rodé hasta él y lo abracé fuerte. Él me abrazó de vuelta y oí que susurraban: perdón, mamá, perdón por no entender antes. Lloré en el hombro de mi hijo menor. Este hombre que estaba aprendiendo a ser mejor que su padre, el cambio real, vino 6 meses después del enfrentamiento con doña Aparecida. Marcia, mi amiga que inició todo esto, organizó un encuentro en su casa. Cuando descubrí que no éramos solo nosotras dos. Había 8 mujeres allí, todas entre 40 y 70 años, todas con historias parecidas. Viudas, divorciadas, algunas aún casadas, pero viviendo matrimonios muertos. Una por una, compartieron. Doña Lourdes, casada, hacía 35 años, contó que su marido nunca la tocaba con afecto, solo cuando bebía demasiado y quería sexo rápido y brutal. Nunca había tenido orgasmo, ni siquiera sabía bien qué era. Sandra, divorciada recientemente, habló de los 15 años que pasó fingiendo satisfacción para no herir el ego del exmarido, hasta que un día se dio cuenta de que estaba viviendo una mentira. Historia tras historia, me di cuenta de que no estaba sola. Había una epidemia silenciosa de mujeres, viviendo vidas de anestesia emocional y física. Mujeres enseñadas que su placer no importaba, que sus deseos eran pecado, que su función era servir y nunca recibir. Y todas nos avergonzábamos de hablar de esto, como si fuéramos defectuosas por querer más a Marcia. Propuso algo revolucionario. Vamos a crear un grupo de apoyo no oficial. Vamos a alquilar un espacio, invitar ponentes, hablar abiertamente sobre sexualidad femenina, sobre placer, sobre relaciones saludables. Vamos a romper. Silencio. Alguien preguntó: ¿pero y la reputación? ¿Y qué van a decir? Marcia sonrió. Ya están diciendo. La diferencia es que ahora vamos a controlar la narrativa. Así nació el Grupo Renacer. Empezó con 10 mujeres en la sala de la casa de Marcia. Creció a 20 en la biblioteca municipal, después a 50 en el salón del ayuntamiento. Trajimos ginecólogas para hablar de salud sexual femenina. Trajimos psicólogas para hablar de trauma y curación. Trajimos otras mujeres que habían vivido journeys parecidas para compartir sus historias. La ciudad se dividió. La mitad nos llamaba indecentes, movimiento feminista peligroso, amenaza a los valores tradicionales. La otra mitad, especialmente las mujeres más jóvenes, veía esperanza, veía posibilidad de un futuro diferente, veía permiso para querer más de la vida. El juicio con doña Aparecida finalmente ocurrió 10 meses después. La sala estaba llena. La mitad de la ciudad quería ver el espectáculo en doña Aparecida. Tenía 3 abogados, testigos de la iglesia, hasta el padre Augusto declarando sobre mi comportamiento escandaloso. La doctora Juliana era solo ella y yo, pero era feroz. Cuando llegó mi turno de hablar, la doctora Juliana me hizo una pregunta simple en Helena. ¿Amabas a Fernando? Miré a doña Aparecida, a Rodrigo que estaba sentado a su lado, a Ricardo que estaba a mi lado. Amaba, lo respetaba a Fernando, estaba agradecida por él. ¿Pero amor? Amor verdadero, íntimo, profundo. No porque el amor exige conocer a la otra persona. Y Fernando nunca intentó conocer. Para él, yo era función, no persona.
La doctora Juliana continuó. ¿Y a tus hijos? ¿Los amas? Con todo mi corazón, respondí sin dudar. Entonces, ¿por qué haces? ¿Por qué luchas tanto por esta relación que causa tanta pena? ¿Por qué? Respondí mirando directamente a Rodrigo. Quiero que mis hijos vean a una mujer que se respeta. Quiero que aprendan a tratar a sus parejas como seres humanos. Quiero que entiendan que el amor verdadero no es control u obligación, sino elección mutua y respeto. Y la única forma de enseñar eso es viviéndolo. El juez, un hombre de 60 y tantos años, escuchó todo en silencio. Al final, dio la sentencia. El testamento de Fernando era válido. La casa y la administración de los bienes quedaban conmigo hasta que los niños cumplieran 25 años, como se estipulaba. Doña Aparecida no tenía base legal para cuestionarlo, solo moral, y la moralidad no era criterio jurídico. Pero añadió algo. Doña Elena, entiendo la posición de la familia. Entiendo que sus elecciones causaron incomodidad, pero la ley me obliga a reconocer que no hizo nada ilegal. Es viuda libre, adulta, capaz. Sus elecciones personales, por más controvertidas que sean para algunos, son suyas para ser en caso cerrado. Salí del tribunal sintiendo como si hubiera escalado una montaña. Carlos me esperaba afuera, y Ricardo también a Rodrigo. Salió por el otro lado con la abuela, sin mirar atrás. La doctora Juliana apretó mi mano. Ganaste más que un caso legal hoy, Elena. Ganaste el derecho a existir. Llevó 3 meses más para que Rodrigo finalmente me buscara. Apareció en la puerta una noche de viernes, sin avisar. ¿Puedo entrar? Lo dejé claro. Nos sentamos en la sala, ese silencio incómodo entre nosotros. Finalmente habló. Ann conocía a alguien, una mujer increíble, inteligente, independiente, y me di cuenta de que quiero con ella lo que tú tienes con Carlos. Quiero pareja de verdad, no solo arreglo conveniente. Quiero que sea feliz, no solo como ahora. Sonreí a través de las lágrimas. Y me di cuenta de que tenías razón, que el matrimonio de mis padres no era modelo para nada, que la abuela está atrapada en ideas antiguas que duelen más que ayudan, que yo estaba equivocado en juzgarte. Perdón, mamá, perdón por haber tardado tanto en entender. Abracé a mi hijo mayor sintiendo el círculo finalmente. Cerrarse a no necesitas pedir perdón. Llegaste donde necesitabas llegar en tu propio tiempo. Hoy, 19 años después de esa noche que lo cambió todo, tengo 62 años. Carlos y yo nos casamos hace 5 años, en una ceremonia simple con los niños. Beatriz, la novia de Rodrigo que se convirtió en esposa, y los 3 nietos que ya llegaron, vive con nosotros en la casa que compramos juntos, lejos de esa ciudad pequeña que nos juzgó tanto. El grupo Renacer aún existe, ahora, coordinado por mujeres más jóvenes que Marcia y yo, entrenamos. Tiene capítulos en 7 ciudades de la región. Salvó matrimonios cuando fue posible, terminó otros cuando fue necesario, pero principalmente enseñó a generaciones de mujeres que el placer no es pecado, que el deseo no es vergüenza, que querer más de la vida no es egoísmo. Mis hijos tienen relaciones saludables con sus esposas, conversan, ríen, se tocan, con afecto. Ricardo me dijo una vez a mamá, agradezco todos los días, poor to courage, porque me enseñaste qué tipo de marido quiero ser, y no es el tipo que fue mi padre. A veces pienso en Fernando, me pregunto si él también fue infeliz, atrapado en expectativas que no cuestionó, viviendo un papel que le enseñaron sin nunca parar a pensar si era lo que quería. Espero que donde quiera que esté, haya encontrado algo de paz. Lo perdoné, no por lo que hizo, sino por lo que no supo hacer mejor. Para ti que me estás escuchando ahora, que quizás estés en un matrimonio muerto, en una relación sin afecto, en una vida de automático, no es tarde. Yo tenía 43 años cuando descubrí que podía sentir placer, que merecía ser feliz, que tenía derecho a existir plenamente. Tú también lo tienes. No importa tu edad, tu situación, cuántos años desperdiciaste, hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. El primer día que eliges ton 20 años de matrimonio y solo 2 veces tocada, pero 19 años de libertad y miles de momentos de verdadera intimidad, verdadero afecto, verdadera vida. Valieron cada juicio, cada chisme, cada puente quemado, porque al final, la única aprobación que realmente importa es la tuya propia. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu comentario aquí abajo. Cuenta tu historia, tu lucha,
tu viaje. Vamos a crear una red de apoyo, una comunidad de mujeres y hombres que entienden que una vida plena es derecho no. Y si estás pasando por algo parecido, sabe que no estás sola, nunca lo estuve. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme existir en voz alta. Y recuerden, nunca es tarde para renacer.